¿Sabías que la tierra que pisas en Centroamérica nació hace apenas 3 millones de años y cambió las corrientes de todos los océanos del planeta? Que en tu región existe el único lago del mundo donde tiburones oceánicos aprendieron a vivir en agua dulce, rodeados de volcanes activos, y que en las montañas de Panamá puedes ver salir el sol en el Atlántico y ocultarse en el Pacífico el mismo día desde un solo punto. Centroamérica no es solo el lugar donde vives, es el puente que unió dos continentes, el corazón de una de las mayores riquezas naturales del planeta y una tierra que ha influido en la historia del mundo más de lo que muchos imaginan. Hoy vas a redescubrir tu propia región como nunca antes con estos 35 datos geográficos sorprendentes que veremos a continuación. 35. La isla que cambia de país según la marea. En el Golfo de Fonseca, compartido por El Salvador, Honduras y Nicaragua, existe un pequeño islote llamado Meanguerita que, dependiendo del nivel del mar, parece moverse de jurisdicción. Aunque legalmente pertenece a El Salvador, su cercanía extrema con aguas hondureñas y los cambios en la línea costera durante mareas altas y bajas han generado durante décadas una ambigüedad geográfica fascinante. Este fenómeno no es solo una curiosidad cartográfica, ha sido motivo de disputas diplomáticas y negociaciones trilaterales que aún hoy generan tensión silenciosa. Lo más impactante es que este tipo de microterritorios no solo desafían mapas, sino también la vida cotidiana de los pescadores locales, que cruzan fronteras invisibles sin darse cuenta. En días de marea baja, la isla parece más conectada visualmente a un país, mientras que en marea alta, el panorama cambia por completo. Es un recordatorio de que en Centroamérica, la geografía no siempre es fija, puede ser tan dinámica como el océano que la rodea. 34. El volcán con relámpagos perpetuos. En el departamento de Masaya, Nicaragua, el volcán Santiago, parte del complejo volcánico de Masaya, es uno de los pocos en el mundo donde es posible observar actividad eléctrica constante dentro del cráter. Aunque no es tan famoso como otros volcanes activos, este sitio genera relámpagos volcánicos debido a la fricción de partículas cargadas en las columnas de gases y ceniza que emergen del interior. El espectáculo, visible especialmente de noche, parece sacado de otro planeta. Lo que lo hace aún más intrigante es que este fenómeno no requiere una gran erupción para ocurrir. Incluso en fases relativamente tranquilas, el volcán puede producir descargas eléctricas internas, creando un resplandor intermitente que ha sido documentado por científicos como un laboratorio natural para estudiar electricidad atmosférica. No es solo un volcán activo, es una tormenta encerrada en la Tierra. 33. La ciudad que se hunde lentamente en la selva. En el corazón de Belice, las ruinas mayas de Caracol esconden un fenómeno silencioso. La selva está reclamando la ciudad piedra por piedra. A diferencia de otros sitios arqueológicos más intervenidos, Caracol permanece parcialmente cubierto por una densa vegetación que con sus raíces está literalmente desplazando estructuras milenarias. Árboles gigantes crecen sobre templos y sus raíces penetran grietas, ensanchándolas año tras año. Este proceso natural convierte a Caracol en un lugar único donde la arqueología y la geografía chocan constantemente. No es solo una ruina, es un ecosistema en guerra con la historia. Los arqueólogos deben decidir continuamente qué preservar y qué dejar que la naturaleza recupere. Porque intentar detener completamente el avance de la selva sería prácticamente imposible. Aquí, el tiempo no solo pasa, se enreda en lianas y raíces. 32. El río que desaparece bajo tierra y cambia de país. El río San Juan, que forma parte de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, tiene secciones donde su flujo superficial parece desvanecerse parcialmente en sistemas subterráneos kársticos. En ciertas zonas cercanas a humedales y terrenos calizos, el agua se filtra bajo tierra y reaparece kilómetros más adelante, alterando momentáneamente la percepción de su curso natural. Este comportamiento hidrológico crea una frontera viva y cambiante. En algunos puntos, lo que parece una división clara entre países se vuelve difusa cuando el agua desaparece y resurgen dudas sobre los límites exactos. Para las comunidades locales, este fenómeno no es solo geográfico, afecta la pesca, la navegación y hasta los acuerdos territoriales, demostrando que incluso los ríos fronterizos pueden ser impredecibles. 31. El bosque nuboso donde los árboles llueven.
En Monteverde, Costa Rica, existe un fenómeno poco conocido en el que los árboles capturan la humedad de las nubes y la convierten en lluvia constante, incluso en ausencia de precipitaciones tradicionales. Este proceso, llamado precipitación horizontal, ocurre cuando la neblina densa se condensa en hojas y ramas, formando gotas que caen al suelo como si estuviera lloviendo desde el propio bosque. Lo más sorprendente es que este tipo de lluvia vegetal puede aportar más agua al ecosistema que las lluvias normales en ciertas épocas del año. Es literalmente un bosque que produce su propio clima. Esta dinámica convierte a Monteverde en uno de los lugares más biodiversos del planeta, donde la geografía no solo moldea el entorno, sino que lo genera activamente desde el aire mismo. 30. El lago que tiene tiburones de agua dulce. En el lago de Nicaragua, también conocido como Cocibolca, habita una población de tiburones que ha desconcertado a científicos durante siglos. Se trata del tiburón toro, una especie típicamente marina que logró adaptarse completamente al agua dulce tras remontar el río San Juan desde el mar Caribe. Este fenómeno convierte al lago en uno de los pocos cuerpos de agua dulce del mundo con grandes depredadores oceánicos en su interior. Lo más intrigante es que estos tiburones no son una subespecie aislada, sino que mantienen la capacidad de viajar de ida y vuelta entre el océano y el lago. Estudios han demostrado que algunos individuos realizan este recorrido de cientos de kilómetros, desafiando corrientes y cambios de salinidad extremos. Es, en esencia, un corredor biológico inesperado entre dos mundos completamente distintos. Para las comunidades locales, este hecho ha sido parte del folclore durante generaciones, aunque durante mucho tiempo fue considerado un mito. Hoy en día sigue siendo un recordatorio de lo impredecible que puede ser la geografía hidrológica de Centroamérica, donde incluso los límites entre ecosistemas aparentemente incompatibles pueden romperse. 29. El desierto oculto de Centroamérica. En la península de Azuero, en Panamá, existe una región conocida como el Desierto de Sarigua, un paisaje árido que rompe completamente con la imagen tropical del país. A diferencia de los bosques húmedos que dominan el istmo, esta zona presenta suelos secos, vegetación escasa y temperaturas extremas que recuerdan más a un entorno semiárido que a una selva centroamericana. Este desierto no es completamente natural. Gran parte de su formación se debe a siglos de deforestación y sobreexplotación del suelo durante la época colonial. La eliminación masiva de árboles alteró el equilibrio hídrico de la región, provocando una desertificación progresiva que transformó el ecosistema original en algo completamente distinto. Hoy en día, Sarigua es un ejemplo vivo de cómo la intervención humana puede cambiar radicalmente la geografía de un lugar en relativamente poco tiempo. Es también un laboratorio natural donde científicos estudian procesos de degradación del suelo y buscan formas de revertirlos, aunque recuperar el equilibrio original sigue siendo un desafío enorme. 28. El pueblo donde el sol sale dos veces. En ciertas zonas montañosas de Guatemala, cerca de Todos Santos Cuchumatán, existe un fenómeno visual que hace parecer que el sol sale dos veces. Debido a la compleja topografía de la región, con múltiples crestas montañosas alineadas, la luz del amanecer aparece primero sobre una montaña lejana, desaparece brevemente al quedar oculta por otra elevación más cercana, y luego vuelve a emerger. Este efecto óptico, aunque breve, es lo suficientemente notable como para haber sido incorporado en la tradición oral de las comunidades locales. Para quienes lo observan por primera vez, da la sensación de que el tiempo se ha detenido o reiniciado por unos segundos, creando una experiencia casi surrealista. Más allá de lo visual, en este fenómeno refleja cómo la geografía montañosa puede alterar incluso nuestra percepción básica del ciclo diario. No es el sol el que cambia, sino el relieve el que juega con la luz, demostrando que en Centroamérica el paisaje puede modificar la forma en que experimentamos el mundo. 27. La cueva inundada más profunda del istmo. En la región de Alta Verapaz, Guatemala, el sistema de cuevas de Candelaria Caves esconde uno de los entornos subterráneos más complejos de Centroamérica. Estas cuevas incluyen extensas secciones inundadas que han sido exploradas por buzos especializados, revelando túneles sumergidos que se extienden por kilómetros bajo tierra. Lo impactante es que muchas de estas galerías permanecen inexploradas debido a las condiciones extremas. Visibilidad casi nula, corrientes internas y pasajes estrechos que requieren técnicas avanzadas de espeleobuceo.
Cada expedición es una incursión en lo desconocido, donde incluso pequeños errores pueden ser fatales. Además de su complejidad geográfica, las cuevas tienen un profundo significado cultural, ya que fueron consideradas portales al inframundo por la civilización maya. Así, este lugar combina peligros físicos reales con una carga simbólica que lo convierte en uno de los sitios más enigmáticos de la región. 26. La isla que gira con el viento. En el lago Gatún, una de las principales fuentes de agua del Canal de Panamá, existen pequeñas islas flotantes formadas por vegetación densa entrelazada. Estas masas vegetales, conocidas localmente como tapetes, pueden desprenderse de las orillas y moverse libremente impulsadas por el viento y las corrientes. Lo más curioso es que algunas de estas islas no solo se desplazan, sino que también rotan lentamente sobre sí mismas. Desde la distancia parecen trozos de tierra firme, pero en realidad son estructuras flotantes que cambian de posición constantemente, alterando el paisaje del lago de manera casi imperceptible. Este fenómeno tiene implicaciones prácticas. En ocasiones, estas islas pueden bloquear rutas de navegación o afectar el funcionamiento de infraestructuras cercanas. Es un ejemplo perfecto de cómo incluso en un entorno altamente controlado y modificado por el ser humano, como el Canal de Panamá, la naturaleza sigue encontrando formas de moverse y reinventarse. 25. El archipiélago que se hunde centímetro a centímetro. En la costa caribeña de Panamá, el archipiélago de Gunayala enfrenta una transformación silenciosa pero imparable. Muchas de sus islas están descendiendo lentamente debido a la combinación del aumento del nivel del mar y la erosión natural. Estas pequeñas islas coralinas, donde viven comunidades indígenas guna, apenas se elevan 1 o 2 metros sobre el nivel del mar, lo que las hace extremadamente vulnerables. Lo más impactante es que algunas comunidades ya han comenzado planes de reubicación hacia el continente, convirtiéndose en uno de los primeros ejemplos de desplazamiento climático en América Latina. No se trata de una amenaza futura lejana, sino de una realidad que ya está ocurriendo y que está obligando a redefinir la relación entre territorio, cultura y supervivencia. A medida que el agua avanza, no solo se pierde tierra, sino también historia y tradiciones ligadas a esas islas. Es un caso donde la geografía cambia a una velocidad perceptible en una sola generación, transformando por completo la vida de quienes han habitado esas tierras durante siglos. 24. El volcán que suena como un motor a reacción. En Guatemala, el volcán de fuego es conocido por su actividad constante, pero hay un detalle poco mencionado. Durante ciertas erupciones, el sonido que emite puede asemejarse al rugido de un motor a reacción continuo. Este fenómeno ocurre cuando los gases volcánicos son expulsados a alta presión a través de conductos estrechos, generando una vibración acústica intensa. A diferencia de explosiones esporádicas, este sonido puede prolongarse durante minutos o incluso horas, creando una sensación inquietante en las comunidades cercanas. No es un estruendo puntual, sino un rugido sostenido que hace vibrar el aire y el suelo, como si el volcán estuviera respirando con fuerza. Para los habitantes locales, este sonido se ha convertido en una señal de advertencia natural. Más allá de los sistemas científicos de monitoreo, el oído humano sigue siendo una herramienta clave para anticipar cambios en la actividad volcánica, demostrando cómo la geografía también se percibe a través del sonido. 23. El río que hierve sin ser volcánico. En la selva de Costa Rica, cerca de la región de Rincón de la Vieja, existen corrientes de agua que alcanzan temperaturas sorprendentemente altas, dando la impresión de que el río está hirviendo. Aunque este fenómeno suele asociarse a actividad volcánica directa, en algunos casos el calentamiento proviene de sistemas geotérmicos subterráneos más complejos y dispersos. El agua puede alcanzar temperaturas lo suficientemente elevadas como para causar quemaduras, y en ciertos tramos se observa vapor constante elevándose desde la superficie. A diferencia de otros ríos termales más conocidos, aquí el calor no siempre es visible hasta que se está muy cerca, lo que lo convierte en un entorno potencialmente peligroso. Este tipo de sistemas revela una red subterránea de calor que no siempre se manifiesta en erupciones espectaculares, pero que está presente y activa bajo la superficie. Es una geografía invisible que de vez en cuando emerge en forma de agua hirviente en medio de la selva.
22. La carretera que desaparece bajo el agua cada año. En Nicaragua, cerca de San Carlos, existe una vía rural que durante la temporada de lluvias queda completamente sumergida por el aumento del nivel de los ríos y lagunas cercanas. Durante semanas, lo que normalmente es una carretera se transforma en un canal navegable. Este fenómeno no es resultado de un desastre puntual, sino de un ciclo estacional perfectamente predecible. Los habitantes locales adaptan su forma de vida a esta transformación, utilizando botes en lugar de vehículos y ajustando sus rutas según el nivel del agua. Lo fascinante es cómo la infraestructura humana se vuelve temporal frente a la dinámica natural del entorno. En lugar de intentar controlar completamente el agua, las comunidades han aprendido a convivir con ella, hoy aceptando que el paisaje puede cambiar radicalmente varias veces al año. 21. La montaña que crea su propio microclima extremo. En Honduras, el Parque Nacional Celaque alberga la montaña más alta del país, el Cerro Las Minas, que genera un microclima tan particular que puede diferir drásticamente de las zonas circundantes. Mientras en las tierras bajas cercanas, el clima puede ser cálido y seco, en la cima predominan temperaturas frías, neblina constante y alta humedad. Este contraste crea ecosistemas completamente distintos en cuestión de pocos kilómetros. A medida que se asciende, la vegetación cambia radicalmente, pasando de bosques tropicales a bosques nubosos densos, donde la visibilidad puede reducirse a unos pocos metros debido a la niebla persistente. Lo más sorprendente es que este microclima no solo afecta la flora y fauna, sino también la disponibilidad de agua en la región. Las nubes atrapadas por la montaña generan una captación constante de humedad, alimentando ríos y manantiales que abastecen a comunidades enteras, demostrando cómo una sola elevación puede influir en todo un sistema hidrológico. 20. El lago dentro de un cráter perfecto. En El Salvador, el lago de Coatepeque ocupa el interior de un enorme cráter volcánico formado tras una erupción colosal hace miles de años. Desde el aire, su forma casi circular y sus aguas profundas crean una imagen que parece irreal, como si fuera un ojo gigante incrustado en la tierra. Pero lo más intrigante no es su forma, sino su comportamiento. En ciertos periodos, el lago cambia de color de un azul profundo a tonos turquesa o incluso verdosos sin una causa completamente predecible. Aunque se han relacionado estos cambios con la actividad volcánica subyacente y la proliferación de algas, el fenómeno sigue generando debate entre científicos. Para quienes viven cerca, estos cambios no son solo estéticos. Históricamente se han interpretado como señales de actividad geológica. Es un lago que no solo ocupa un cráter, sino que parece seguir vivo, reaccionando desde las profundidades de un volcán que aún no está completamente dormido. 19. El puente natural que parece imposible. En el oriente de Honduras, cerca de la costa caribeña, se encuentra Puente de Piedra de Omoa, una formación rocosa natural que atraviesa un río como si fuera una estructura construida por humanos. Este arco de piedra se formó por la erosión constante del agua a lo largo de miles de años, esculpiendo lentamente la roca hasta dejar un puente suspendido. Lo que lo hace tan sorprendente es su estabilidad. A pesar de parecer frágil desde ciertos ángulos, ha resistido lluvias torrenciales, corrientes intensas y el paso del tiempo sin colapsar. Es una prueba de cómo la naturaleza puede crear estructuras que rivalizan con la ingeniería humana. Además, el entorno selvático que lo rodea amplifica su efecto visual. Al encontrarse con él en medio de la vegetación, da la sensación de descubrir una ruina antigua, cuando en realidad es una obra completamente natural, moldeada por el agua y el tiempo. 18. El punto donde dos océanos casi se tocan. En Panamá, en la zona más estrecha del istmo cerca de Colón, hay lugares donde la distancia entre el océano Atlántico y el Pacífico es sorprendentemente corta. Antes de la construcción del Canal de Panamá, los exploradores ya se asombraban al descubrir que ambos mares estaban separados por apenas decenas de kilómetros de selva. Este estrechamiento extremo fue precisamente lo que hizo posible la construcción del canal, pero lo interesante es que en días despejados, desde ciertos puntos elevados, se puede percibir cómo el clima y las corrientes de aire cambian rápidamente entre un lado y otro, como si fueran dos mundos distintos comprimidos en un espacio mínimo. Más allá de su importancia histórica,
Este punto revela una rareza geográfica global. Muy pocos lugares en el planeta concentran dos océanos tan cerca sin estar conectados de forma natural. Es una frontera líquida que estuvo a punto de no existir. 17. El valle donde el viento nunca se detiene. En Nicaragua, el Istmo de Rivas es famoso por sus vientos constantes y extremadamente fuertes, canalizados entre el lago de Nicaragua y el Océano Pacífico. Esta corriente de aire se debe a una combinación única de diferencias de presión atmosférica y la forma del terreno, que actúa como un embudo natural. El resultado es un viento casi permanente que ha convertido la región en uno de los mejores lugares de América Central para la energía eólica. Sin embargo, para quienes viven allí, este viento no siempre es una ventaja. Puede afectar cultivos, construcciones y la vida diaria. Lo más curioso es que este fenómeno ha moldeado incluso el paisaje. Los árboles crecen inclinados en una sola dirección y la vegetación se adapta a la fuerza constante del aire, pues creando un entorno donde el viento no es un evento ocasional, sino una presencia continua. 16. La cueva que respira aire frío. En Belice, el sistema de cuevas de Actun Tunichil Muknal presenta un fenómeno térmico peculiar. En ciertos momentos del día, corrientes de aire frío emergen desde el interior, como si la cueva estuviera respirando. Este efecto ocurre por diferencias de temperatura y presión entre el exterior y las cámaras internas. Cuando el aire caliente del exterior entra en contacto con las zonas más frías del interior, se genera un flujo que expulsa aire hacia afuera, creando una sensación tangible para quienes están en la entrada. Es un fenómeno sutil pero claramente perceptible, además de su importancia arqueológica, ya que contiene restos mayas. Esta cueva ofrece una experiencia casi sensorial de la geografía subterránea. No solo se ve o se explora, se siente como el aire se mueve, o como si el propio sistema de cavernas tuviera un ritmo interno. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dejar un like para seguir descubriendo la extraña e increíble geografía de toda Latinoamérica. 15. La laguna que se vuelve roja sin aviso. En Guatemala, la laguna La Chua es conocida por sus aguas normalmente cristalinas, pero en ocasiones muy específicas puede adquirir tonos rojizos o marrones intensos. Este cambio no ocurre por contaminación visible, sino por alteraciones químicas y biológicas en el agua, relacionadas con sedimentos, microorganismos y variaciones en la temperatura. Lo inquietante es que el fenómeno puede aparecer de forma relativamente rápida, transformando por completo el aspecto del lugar en cuestión de días. Para quienes conocen la laguna en su estado habitual, el contraste es tan drástico que parece un sitio completamente distinto. Aunque la ciencia ha logrado explicar parte de este comportamiento, aún existen variables que no se comprenden del todo. Este tipo de cambios refuerza la idea de que incluso los ecosistemas aparentemente estables pueden ocultar dinámicas internas complejas y poco predecibles. 14. El acantilado que llora agua salada. En la costa pacífica de El Salvador, cerca de los Cóbanos, existen formaciones rocosas donde el agua salada parece filtrarse y gotear constantemente desde las paredes, como si el acantilado estuviera llorando. Este fenómeno ocurre cuando el agua del mar penetra en grietas y cavidades, acumulándose antes de salir lentamente por puntos más altos. El efecto visual es especialmente impactante durante la marea alta, cuando la presión del agua aumenta y el goteo se intensifica. Desde la distancia se pueden observar múltiples hilos de agua descendiendo por la roca, creando una especie de cascada invertida que no proviene de la lluvia ni de ríos. Este tipo de filtración demuestra cómo el océano puede interactuar con la tierra de maneras menos evidentes. No siempre golpea la costa con olas, a veces se infiltra, se esconde y reaparece, modificando lentamente la estructura de los acantilados. 13. La isla volcánica que aún está creciendo. En Nicaragua, dentro del lago de Nicaragua, la isla de Ometepe, formada por dos volcanes, sigue experimentando cambios geológicos sutiles. El volcán Concepción, uno de los más activos del país, continúa acumulando material volcánico en erupciones periódicas, lo que contribuye a modificar lentamente la topografía de la isla. Aunque estos cambios no son perceptibles a simple vista en el corto plazo, a lo largo de décadas y siglos han ido ampliando
cambiando y redefiniendo ciertas zonas. Es un raro ejemplo de una isla habitada que aún está en proceso activo de formación. Para quienes viven allí, esto significa convivir con una tierra que literalmente no es definitiva. La geografía no es un escenario fijo, sino algo que sigue evolucionando bajo sus pies. Recordando constantemente el origen volcánico de la región. 12. El río que parece un espejo perfecto. En Panamá, en zonas selváticas cercanas a Darién, existen tramos de ríos donde la superficie del agua puede volverse tan calmada y oscura que refleja el entorno con una precisión casi perfecta. Este efecto ocurre en áreas donde la corriente es extremadamente lenta y el fondo está cubierto de sedimentos finos que oscurecen el agua. El resultado es una ilusión visual impresionante. El cielo, los árboles y cualquier objeto cercano se duplican con tal claridad que cuesta distinguir dónde termina la realidad y empieza el reflejo. En condiciones de poca luz, el efecto puede ser aún más intenso. Más allá de lo estético, este fenómeno también indica un equilibrio muy delicado en el ecosistema acuático. Cualquier alteración en la corriente o en los sedimentos puede romper este espejo natural, lo que lo convierte en un indicador silencioso de la salud ambiental del lugar. 11. La zona donde la tierra tiembla sin parar. En Costa Rica, específicamente en la región de Turrialba, se registran microtemblores constantes debido a la interacción de placas tectónicas y la actividad volcánica cercana. A diferencia de los terremotos fuertes que ocurren de forma esporádica, aquí se producen vibraciones pequeñas pero frecuentes, muchas de ellas imperceptibles para las personas. Sin embargo, los instrumentos sísmicos detectan un patrón casi continuo de movimiento, como si la tierra nunca estuviera completamente en reposo. Este temblor constante es una señal de la energía acumulada bajo la superficie, que se libera de forma gradual en lugar de hacerlo en un solo evento destructivo. Este tipo de actividad convierte la región en un laboratorio natural para el estudio de la tectónica, o es un recordatorio de que la estabilidad del suelo es relativa y que en algunas partes de Centroamérica el movimiento es la norma, no la excepción. 10. El cráter que alberga un bosque secreto. En Belice, el Blue Hole no solo es famoso por su círculo azul perfecto en medio del mar, sino por lo que ocurre en sus bordes. Antiguas formaciones terrestres sumergidas albergan restos de ecosistemas que existían cuando el nivel del mar era mucho más bajo. Durante las eras glaciales, esta zona no estaba cubierta por agua, sino que era parte de un sistema de cuevas secas. Con el aumento del nivel del mar, esas cuevas quedaron inundadas, preservando estalactitas gigantes que hoy se encuentran a decenas de metros bajo el agua. Es, en esencia, un bosque mineral sumergido que revela cómo el paisaje de Centroamérica ha cambiado radicalmente a lo largo del tiempo. 9. La playa donde la arena suena al caminar. En Honduras, en la isla de Roatán, existen tramos de playa donde la arena produce un sonido agudo al ser pisada. Este fenómeno, conocido como arena cantante, ocurre cuando los granos tienen un tamaño y composición muy específicos que generan fricción sonora al comprimirse. No es algo que suceda en todas partes de la isla, sino en zonas muy concretas donde las condiciones geológicas han permitido esta formación. El resultado es una experiencia casi surrealista. Cada paso produce un leve chirrido, como si el suelo respondiera al movimiento. 8. El río que cambia de color tras cada tormenta. En El Salvador, cerca de Suchitoto, hay afluentes que pueden cambiar drásticamente de color tras lluvias intensas. Dependiendo de los sedimentos arrastrados desde distintas capas del suelo, el agua puede pasar de tonos claros a marrones, rojizos o incluso amarillentos. Este fenómeno convierte al río en una especie de indicador natural del terreno que atraviesa la lluvia. Cada tormenta pinta el agua de manera distinta, revelando la composición geológica de las zonas más altas. 7. La montaña que proyecta una sombra perfecta. En Guatemala, el volcán de agua genera al amanecer una sombra triangular casi perfecta que se proyecta sobre el paisaje circundante. Este efecto ocurre debido a la forma simétrica del volcán y la posición del sol en ciertas épocas del año. Durante unos minutos, la sombra se extiende como una pirámide oscura sobre campos y pueblos, creando una ilusión óptica impresionante. Es un ejemplo de cómo la geometría natural puede producir efectos visuales casi artificiales.
6. El humedal que desaparece en la estación seca. En Panamá, partes del Parque Nacional Darién contienen humedales estacionales que pueden desaparecer casi por completo durante la época seca. Lo que durante meses es un terreno inundado lleno de vida, se transforma en una llanura aparentemente árida. Este cambio extremo afecta a especies animales y vegetales que deben adaptarse rápidamente. Es un ecosistema que alterna entre abundancia y escasez de forma radical cada año. 5. El lago que genera olas como un mar. En Nicaragua, el lago de Nicaragua puede producir olas sorprendentemente grandes debido a sus fuertes vientos y enorme extensión. En ciertos días, las condiciones son tan intensas que el lago se comporta visualmente como el océano. Esto ha causado naufragios históricos y sigue representando un desafío para embarcaciones pequeñas. No es solo un lago, en determinados momentos se transforma en un verdadero mar interior. 4. La cueva donde la oscuridad es absoluta. En Guatemala, dentro del sistema de cuevas de Lanquín, existen zonas donde la ausencia de luz es total, a diferencia de la noche, donde siempre hay alguna fuente mínima de iluminación. Aquí la oscuridad es completa. Este entorno extremo altera la percepción del tiempo y el espacio, creando una experiencia sensorial única. Es uno de los pocos lugares donde realmente se puede experimentar la ausencia total de luz natural. 3. El istmo donde dos mares influyen el clima al mismo tiempo. En Costa Rica, cerca de Punta Arenas, las corrientes del Pacífico y la influencia del Caribe generan condiciones climáticas complejas. Aunque los océanos no se tocan, su proximidad afecta patrones de viento y humedad. Esto provoca cambios climáticos rápidos y a veces impredecibles en distancias cortas. Es una región donde el clima no responde a una sola influencia, sino a la interacción de dos sistemas oceánicos. 2. La ciudad rodeada por 3 volcanes activos. En El Salvador, la ciudad de San Salvador está situada en una zona rodeada por múltiples estructuras volcánicas, algunas de ellas activas o potencialmente activas. Esta proximidad convierte a la capital en una de las más expuestas geológicamente de la región. La combinación de actividad volcánica y sísmica crea un entorno donde el riesgo forma parte del día a día. Es una ciudad moderna asentada sobre un terreno en constante tensión. 1. El punto donde Centroamérica se rompe. En Honduras, cerca de Valle de Sula, se encuentra una de las zonas tectónicas más activas del istmo. Aquí, las placas interactúan generando fallas que, aunque no siempre visibles, están en constante movimiento. Este punto simboliza la fragilidad geológica de toda la región. Centroamérica no es un bloque sólido, es una franja dinámica, donde la Tierra se ajusta continuamente, recordando que el continente mismo está en proceso de cambio. Después de aprender estos 35 datos geográficos sobre Centroamérica, cuéntanos, ¿cuál dato te impresionó más? ¿Alguno que quieras compartir? Deja tus respuestas en los comentarios y veamos cuántos elegimos lo mismo. Y hablando de elegir, lo mejor que podemos hacer es ver el video que está en pantalla. Así nos convertiremos en verdaderos expertos en geografía latinoamericana. Pero antes de irte, no olvides suscribirte y darle a me gusta para que sigamos aprendiendo juntos. Nos vemos en el video.